Así que qué bueno estar en familia, bueno estar conectados en este tiempo. Pero sobre todo esta mañana yo quiero pedirte que nos podamos conectar con la palabra de Dios. Y quiero pedirte que vayas conmigo un rato al libro de Hechos, capítulo 3. Entonces, si vas, agarras tu Biblia y te vas conmigo al capítulo 3 del libro de Hechos. Dice así, te la voy a leer desde esta porción, desde el versículo 12, dice, y me encanta cómo comienza. El contexto es que, no sé si se acuerdan, pero Pedro está con Juan y pasan por el templo La Hermosa y ahí había un cojo, había una persona que estaba sufriendo esta aflicción y Pedro pasa y está esta famosa frase que dice, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Y dice que Pedro lo levantó del suelo y desde ese día, ese fue el último día de cojo de esa persona porque comenzó a caminar. Y dice que la multitud se agolpó y se acercó para ver qué es lo que estaba sucediendo. Y desde ahí voy a retomar la lectura y dice lo siguiente. Pedro vio esto como una oportunidad. Me encanta. Quisiera que medites en simplemente en esa frase por un instante otra vez. Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. Y dijo, pueblo de Israel, ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? Pues es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro. Es el mismo Jesús a quien ustedes rechazaron y entregaron a Pilatos, a pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad. Ustedes rechazaron a ese santo y justo. En su lugar exigieron que soltaran a un asesino. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos. Y nosotros somos testigos de este hecho. Por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado. Y ustedes saben que él antes era un lisiado. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Amigos, yo entiendo que lo que ustedes y sus líderes hicieron a Jesús fue hecho en ignorancia. Pero Dios estaba cumpliendo lo que los profetas dijeron acerca del Mesías, que él tenía que sufrir estas cosas. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio. Quiero hacer énfasis ahí. Entonces, después de arrepentirnos de nuestros pecados, eso le estaba predicando Pedro, dice, entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él enviará nuevamente a Jesús. Me encanta, Él enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes, pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas. Ahí quiero detenerme y hacer una mención final a esta parte. Dice, entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes, pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas. Qué impresionante. Señor, queremos darte gracias por tu palabra, gracias que tu palabra es verdad y tu palabra es viva y nos está hablando en este día. Y yo te pido que ahí donde estamos todos en detrás de los dispositivos, detrás de las pantallas, tu palabra pueda llegar a cada corazón, a cada persona que está mirando y que podamos comprender. Danos sabiduría y entendimiento, que tu Espíritu nos alumbre para comprender lo que tú nos quieres hablar en este día, en el nombre de Jesús. Y la palabra enseña eso y dice que primero les dice al pueblo que ellos tenían que arrepentirse de sus pecados y que Dios les enviaría al Mesías que fue
profetizado y prometido para ellos, pero que ellos, me encanta, dice, y Él les enviará de nuevo, Él va a regresar como fue profetizado, pero Él está siendo en este momento retenido en los cielos. Miren, me pongo a pensar que Jesús está en una cuarentena hace mucho tiempo. Él quiere regresar, pero está esperando la restauración de todas las cosas. Y eso es lo que quiero hablarte un instante en esta mañana. Quiero que me puedas seguir en lo que te voy a compartir en este tema de la restauración. Pues en estos días que estamos en nuestras casas encerrados y estamos probablemente buscando qué hacer, una de las cosas que yo he empezado a hacer es arreglar muchas cosas en mi casa. Muchas cosas que por el tiempo, lo cotidiano, uno deja pasar. Puede ser esa mancha en la pared, puede ser esa lámpara, como comentaba el otro día, una lámpara que tengo hace 10 años, que el enchufe estaba cortado y que no enchufé esa lámpara hace 10 años y no me di el tiempo para arreglarla. Ahora la he arreglado y es parte de lo que estoy haciendo. Y bueno, muchos otros arreglos, pintando la casa y qué sé yo, pero el otro día fue muy esperanzador, porque mientras hacía esto, y yo sé que día a día, ratos, nuestros pensamientos se pueden llenar de diferentes cosas. Todo depende con qué alimentas tu vida y con qué alimentas tu mente y tus pensamientos, ¿verdad? Porque tal cuales son tus pensamientos, así eres tú. Entonces es muy importante hacer el ejercicio de llenar nuestra mente con la palabra de Dios, llenar nuestra mente de cosas que son las verdades eternas y no de este pánico que el mundo trae. Pero no podemos aislarnos tampoco y no ver las noticias, qué sé yo, pero cuando uno mira las noticias uno se empieza a preguntar qué está pasando y se empieza a preocupar. Pero este día que estaba así como en mis pensamientos y salí a hacer un trabajo mientras estaba arreglando algunas cosas, sentí que Dios me habló a mi corazón. Y Él me decía, yo estoy ordenando mi casa, yo estoy arreglando mi casa también. Y fue como que un paralelo. Mientras yo estaba arreglando mi casa física, acá estaba poniendo una pintura, acá estaba arreglando un enchufe, allá estoy arreglando otras cosas. Dios me decía, yo estoy haciendo exactamente lo mismo. Escuchen, esta palabra de la restauración de todas las cosas tiene que ver precisamente con eso. Cristo está siendo retenido, está como en una cuarentena en los cielos, esperando la restauración de todas las cosas. Entonces, cuando sean restauradas, Él regresará. Y eso fue muy alentador para mí, porque era como que Dios me decía en mi corazón el otro día, yo estoy trabajando. Así como tú estás ordenando tu casa, así como tú estás poniendo pintura, así como tú estás arreglando, yo te estoy arreglando a ti. Quiero que lo veas como este tiempo. Mira, el versículo empieza diciendo la siguiente frase, el pasaje de Hechos 3, lo que te leí dice, Pedro vio esto como una oportunidad. ¿Como una oportunidad para qué? Para hacer la voluntad de Dios, como una oportunidad para volverse a los propósitos de Dios, como una oportunidad para vivir lo que Dios quería que él viva en ese momento. Y en este tiempo de cuarentena yo quiero decirte eso. Yo percibo en mi corazón que Dios está trabajando en esta casa que somos nosotros. Tenemos que entender eso. Dios está obrando y Él está restaurando tu vida aún en este tiempo. Ahora, es interesante cómo ese versículo nos lleva a Zacarías. Y Zacarías, esa parte de la restauración, esta promesa de restauración del Mesías de Israel está en Zacarías. Y Zacarías es un libro profético que también apunta al libro de Apocalipsis. Porque si bien dos terceras partes de toda palabra profética en la Escritura se ha cumplido ya como Dios lo ha dicho, hay una tercera parte que no se ha cumplido todavía y tiene que ver con los tiempos finales. Y hay partes del Zacarías que apuntan a estos tiempos finales, estos tiempos de la restauración de todas las cosas. Y ahí es donde yo quiero que tú puedas cobrar ánimo. Estamos viviendo un tiempo de restauración. Pero es curioso las herramientas que usa Dios. Y yo quiero que en este tiempo podamos enfocarnos un instante en que Dios usa. Y ahí donde tú estás, quiero que tal vez puedas repetir esto conmigo. Dios usa la crisis como una herramienta para restaurarnos. Ahora sé que suena complejo y suena difícil de entender que
realmente la crisis sea una herramienta, pero si nos ponemos a pensar, Israel fue llevado cautivo 70 años a Babilonia a causa de su desobediencia, a causa de que se desviaron del propósito, a causa de que se desviaron de las verdades de Dios, a causa de que se olvidaron para qué estaban en esta tierra. Y creo que en estos tiempos, nosotros aquí en Bolivia especialmente, acabamos de salir de una temporada en octubre, noviembre del año pasado, donde hemos hablado de los 21 días, donde hemos hablado de tantas cosas. Y no fue un tiempo fácil, no fue un tiempo sencillo, no fue un tiempo, fue un tiempo de crisis, esa es la literal, fue un tiempo de crisis. Pero en los tiempos de crisis es donde Dios está obrando. Yo me acuerdo en esos 21 días, la iglesia se unió, cantamos en las calles, cantamos en las plazas, todas las noches nos reuníamos, partíamos el pan, compartíamos los alimentos y fue una experiencia muy interesante a nivel general en Santa Cruz y en otras ciudades, ver la mano de Dios y cómo el Señor obró en ese tiempo de crisis. Y la pregunta que yo me hacía en estos momentos, en este tiempo que estamos ahora en casa, ¿qué es lo que Dios está lidiando en esta crisis? ¿Qué es lo que Dios está restaurando en esta crisis? Porque quiero decirte algo, cada crisis, todas las crisis sacan lo que hay dentro de ti, sacan a flote lo que está en tu interior. Toda crisis saca a luz lo que ha estado escondido. Y ese es el objetivo de las crisis. Yo quiero que empieces a pensar conmigo en esto un instante, a que reflexiones. ¿Qué está sacando a luz esta crisis que estamos viviendo ahora? Hace unos meses atrás vivimos una, y yo me acuerdo que nuestra respuesta fue muy interesante. Nos volcamos al ayuno, nos volcamos a la oración pidiendo ayuda a Dios y de repente fue como que vimos la respuesta de Dios. Pero es tan interesante que cuando termina el tiempo de crisis, nuestra tendencia es volver a la normalidad y de orar todas las noches y de adorar todas las noches y de buscar a Dios constantemente. Nos deslizamos otra vez a lo cotidiano, a nuestra vida, a lo que yo quiero hacer, a lo que a mí me gusta. No sé si tiene sentido lo que te estoy hablando, pero me veo que a ratos nos cuesta aprender la lección y ahí tiene que venir otra crisis y a ratos las vemos como algo difícil, lo vemos como algo complicado, pero quiero que reflexiones un instante conmigo. Cada crisis de tu vida te ha enseñado lecciones demasiado valiosas. Es más, yo me animaría a decirte que la persona que eres ha sido forjada en las crisis y en los hornos de la vida. Hemos sacado el tesoro que hay dentro de nosotros en tiempos de crisis. Y para mí es un patrón bíblico ver cómo que Dios se mueve en tiempos de crisis. Miren, imagínate un hombre que vive muy tranquilo en su casa, su nombre es Abraham, y de repente viene una voz del cielo y le dice: sal de tu casa, sal de tu comodidad, sal de este lugar donde tú estás seguro, porque es en esta inseguridad donde yo trabajo, es en esta crisis donde yo me revelo, es en esta situación donde yo muestro que soy Dios. Pero nos cuesta tanto aceptar que Dios trabaja en medio de las crisis, porque nos sacan de nuestro entorno, de lo cotidiano, de lo normal, a lo que estamos acostumbrados, y por un momento quisiéramos regresar inmediatamente a cómo estaba antes. Y quiero decirte que antes no estaba mejor que ahora. Teníamos la ilusión que antes estaba mejor, pero esta crisis está sacando a luz cosas que de alguna manera no habían estado tan bien en nuestras almas y en nuestros corazones. Y Dios está usando esto porque Él tiene una agenda, y su agenda es la restauración de todas las cosas. ¿Qué está restaurando Dios y cómo usa las crisis a su favor? Por eso quiero animarte con este mensaje. No quiero que pienses que estoy queriendo acusarte de algo, simplemente que puedas ver como Pedro vio ese momento. Es una oportunidad y hoy día tenemos una gran oportunidad. Esta cuarentena es una gran oportunidad
oportunidad. Dios usará siempre las crisis. Ahora miren el cuadro. Abraham sale de su casa y en medio de la crisis empieza a conocer a Dios, y luego Abraham es llevado, desciende a Egipto. Luego Abraham tiene sus hijos, es probado en su fe, conoce a Dios. Él es el padre de la fe, pero fue en medio de salir y de experimentar la crisis interna, de renunciar a su herencia natural, a renunciar a vivir con su padre y recibir todos los beneficios que tenía de ser probablemente un heredero, lo que tú quieras. Tuvo que renunciar y caminar en esa crisis, pero esa crisis le mostró algo más valioso de lo que tenía antes. Así que Dios usa las crisis. Luego podemos ver la misma historia de Israel. Israel fue llevado estuvo esclavo de Egipto casi 400 años. En esos 400 años de crisis fue la plataforma para que Dios pueda sacarlos, hacer su voluntad y sus planes. Quiero recordarte que parece que la prosperidad y la tranquilidad y el que todo esté normal y el que todo esté tranquilo parece que es esta manera en la que el hombre se olvida de la razón por la que estamos en este planeta, la razón por la que estamos en esta tierra. Y son las crisis las que vienen a sacudirnos y a movernos para recordar las cosas realmente importantes. Entonces yo ya quiero hablarte de esto, y vemos esta crisis de Israel, y simplemente estoy haciendo unas cuantas para que nos demos cuenta cómo Dios opera. Y están 400 años esclavos, y Dios usa esa crisis y esa situación para sacarlos de esa esclavitud. ¿Y a dónde los lleva? A otra crisis. Los saca de ser esclavos, ahora los lleva al desierto. Y ahora un viaje que debería haber durado mucho menos, duró mucho más, porque se olvidaron cuál era el propósito. Ellos estaban pensando en comida y bebida, y estaban pensando en cómo se iban a satisfacer ellos y no cómo iban a cumplir la voluntad de Dios en su generación. Así que Dios usa esta crisis, y en medio de esa crisis se levanta una generación que iba a luchar y a pelear por los propósitos de Dios. Dios les había dicho: les voy a dar una tierra, pero tienen que ir y vencer a estos enemigos y a estos gigantes que están en el territorio. Y esa generación no quiso, tuvo temor, no quiso enfrentar los temores, no quiso enfrentar la vida interna, no quiso enfrentar su comodidad, no quiso salir de su comodidad, no quiso enfrentar lo que la crisis estaba sacando a luz. La crisis de ir a enfrentar a los gigantes estaba sacando a luz sus temores, su desconfianza. No confiaban en Dios, no creían en Dios, y lastimosamente muchos murieron de esa manera. Pero fue esta crisis que permitió que otros tomaran las riendas y dijeran: nosotros creemos y vamos a conquistar esto que Dios ha dicho, vamos a caminar en los propósitos de Dios y vamos a hacer la voluntad de Dios en nuestra generación. Y ahí quiero animarte a que puedas ir entendiendo para qué vienen las crisis. Y bueno, viene esta crisis y luego viene otra mayor. Entran y se topan con los muros de Jericó. Y Jericó era una ciudad amurallada. Otra crisis. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y en medio de esa crisis estuvieron receptivos para escuchar la voz de Dios, que tenía la respuesta para su generación. Por eso digo, benditas crisis que hacen que nuestra mirada y nuestro oído vuelva a Dios. Así que quiero animarte a que puedas empezar a ver la crisis como una oportunidad. La crisis es una oportunidad para adaptarnos, y también quiero un poco sacar este temor que tal vez muchos están sintiendo. Ya hemos vivido otras crisis, y quiero darte una característica de toda crisis. Las crisis son temporales, no están ahí para quedarse. Me acuerdo, yo crecí con los temores de la Guerra Fría. Se componían canciones y cualquier rato alguien iba a apretar un botón, iba a ser el apocalipsis, el fin. Los misiles de Rusia saldrían, los misiles de Estados Unidos, y sería el invierno nuclear y todo el desastre que se pronosticaba. Crecí en medio de esa crisis, luego ya no hubo esa crisis. Luego empezamos con, me acuerdo más pequeño todavía yo en Bolivia, tal vez los que se acuerden, la crisis del UDP, las dictaduras. Fue un tiempo de crisis, no había dinero, no había comida, la gran inflación que hubo en el país, y hemos pasado esa crisis. Han habido crisis en otros países, hemos vivido diferentes tipos de crisis, y han
han cambiado. Ahora la pregunta del millón es si la crisis ha dejado una marca en tu vida que ha transformado tu mente y tu corazón y te has reinventado para ser lo que Dios quiere que seas. Te has reinventado en medio de la crisis y has permitido que Dios use la crisis para llevarte a ser lo que Dios quiere que tú hagas y seas. Creo que en este momento tenemos una gran oportunidad. No puedo decirte qué es lo que va a suceder mañana, si vamos a terminar la cuarentena pronto o no, si va a haber una vacuna o no. Todos quisiéramos volver a la normalidad, pero te hago una pregunta. ¿Qué está sacando esta crisis a luz en tu vida? ¿Qué cosas está sacando esta crisis de tu corazón que estaban escondidas? Por mi parte, yo estoy descubriendo algunas. Estoy descubriendo cosas que no estaba mirando, porque el día a día, el afán del día a día, no te permite examinar los detalles. Pero estando constantemente, ahorita como estamos, Dios nos está permitiendo revisar qué hay en el corazón, qué es realmente importante. Hablaba con una persona y me decía, no, está siendo muy difícil estar en casa. Y es verdad, porque a ratos puedes vivir bajo el mismo techo y ser un grupo de extraños. Y la pregunta que yo me hago es, ¿por qué queremos la eternidad si en la eternidad vamos a estar ahí para siempre, todos en una casa, en una gran casa, la gran casa del Padre? Somos la gran familia de Dios, donde estaremos todos por la eternidad. Va a ser una cuarentena eterna, todos tal vez vamos a caminar, pero no hay donde más escaparse los unos de los otros. ¿Y no será que Dios nos está diciendo, es bueno que a partir de ahora se lleven bien? Sí, porque si no la eternidad no va a ser algo muy agradable para ti. Qué interesante que a ratos nuestros trabajos y nuestras actividades se vuelven una vía de escape para no lidiar con las realidades más profundas. Así que quiero animarte a que podamos ver esto como una gran oportunidad, que cada crisis nos trae una oportunidad. Luego quiero hablarte sobre este otro principio importante. Jesús enseña y dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, yo estoy yendo a prepararles un lugar. Jesús está preparando un lugar que es la morada de Dios, y la Biblia enseña que nosotros somos esa morada, que nosotros somos el templo. Entonces, ¿qué es lo que Dios está restaurando? Quiero que entendamos que bíblicamente, ¿qué significa la restauración de todas las cosas? Cuando estudiamos la palabra vamos a darnos cuenta que esa restauración toca muchos aspectos, toca una nueva creación, toca un nuevo cielo, una nueva tierra, pero sobre todo esa restauración tiene que ver con tu vida y con la mía. Esa restauración de todas las cosas tiene que ver contigo y conmigo, siendo transformados otra vez a la imagen de Cristo. Tienen que ver con que Dios en esta crisis está sacando todo lo que no se parece a Cristo y quiere ayudarte a que eso que no se parezca a Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros somos su templo. Acuérdense, les hablé de Zacarías. Zacarías regresa de Babilonia. Fueron llevados a una crisis, fueron llevados de exilio a Babilonia. Pero fue dicho que 70 años después regresarían, y Zacarías regresa proféticamente ¿a qué? A restaurar el templo, a restaurar el templo. ¿Quién es el templo? Nosotros somos el templo. La crisis que sufrió Israel fue porque el templo perdió su forma, perdió su oficio, perdió la visión, perdió la razón para la que existía. Entonces fueron llevados cautivos, y cuando regresaron a restaurar el templo, a restaurar la imagen de Dios en la tierra. Cuando estamos hablando de la restauración de todas las cosas, estamos hablando en esencia de 3 puntos. De restaurar el templo. ¿Cuántos en la Escritura enseña que nosotros somos el templo del Espíritu Santo? Y esta crisis, yo vengo a decirte que está ahora para ayudar a Dios a restaurar ese templo. Otra de las cosas que está siendo restaurado es el oficio del sacerdocio, porque todo templo tiene un sacerdote. Jesús es el sumo sacerdote, y nos ha hecho nosotros un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Ahora, ¿qué hacían los sacerdotes? Pues presentaban sus alabanzas, presentaban sus ofrendas, presentaban sus oraciones. ¿Y qué está siendo restaurado en este tiempo? Miren, como otra vez después de la crisis que vivimos en noviembre, en octubre, noviembre, otra vez estamos orando todos los días.
ok, creo que es tiempo de entender el mensaje, que nosotros somos el templo y que no podemos vivir sin una vida de oración, que esta crisis está otra vez recordándonos hacia dónde Dios nos quiere llevar. Está siendo restaurado. Jesús restauró el templo. ¿Se acuerdan que la Escritura dice que Él dijo, en 3 días derribaré el templo y en 3 días derribaré este templo y en 3 días lo edificaré? Eso es lo que hizo Jesús, restaurar el templo. Por su sacrificio nos hizo un templo para Dios, para que nosotros viva su Espíritu Santo. Así que Él está restaurando el templo, Él restauró el templo. Ahora Él está restaurando el sacerdocio, que es nuestro oficio delante de Dios. Y la tercera cosa que Dios está restaurando es su reino, el reino de Dios. Y esa es la manifestación de la justicia, el amor, la misericordia de Dios. Aleluya, qué buenas noticias. Y en medio de la crisis tenemos la más grande oportunidad de mostrar que somos el templo, restaurar nuestro sacerdocio, aleluya, y restaurar el reino de Dios. Porque este reino de Dios tiene que ser visible a los hombres. Así que me parece maravilloso lo que estamos viviendo, porque precisamente nos está dando la oportunidad de restaurar estas 3 cosas. 1, reconocer que somos el templo de Dios y que Dios nos está restaurando, que Él está restaurando nuestra alma, nuestro sacerdocio, y Él está restaurando su reino en nuestras vidas. Así que quiero animarte a que podamos verlo desde esta perspectiva, allá en tu casa, en tu corazón. Ve este tiempo como una oportunidad de mirar tu corazón, no de querer salir otra vez. Hay en estos momentos de crisis donde todo cambia, donde nada permanece de la misma manera, es porque Dios quiere lidiar con ciertas cosas en nuestros corazones. Es en estos tiempos de crisis donde aparecen los Danieles, es en estos tiempos de crisis donde aparecen los Moisés, es en estos tiempos de crisis donde aparecen los Davids. Cuando todo el mundo vio la crisis de un gigante, fue la oportunidad ideal para que aparezca un nuevo liderazgo, un nuevo líder conforme al corazón de Dios, para poner una solución conforme al corazón de Dios, restaurando el reino de Dios. Esta es una oportunidad, yo te digo, tremenda de parte de Dios. Tenemos que aprender a vivirla. Tal vez hay personas que están pasando un tiempo duro. Yo sé que en este tiempo hemos experimentado muerte, hemos experimentado tantas cosas, todas estas crisis, pero toda crisis nos ayuda para bien. Y eso es lo que enseña la palabra. El amor de Dios va a usar la crisis como una herramienta para transformar tu vida y la mía. Quiero dejarte con estos pensamientos antes de ir cerrando. El Señor nos pide que edifiquemos esta casa. Nosotros somos la casa de Dios. Este tiempo estamos en casa y la palabra, como te he comenzado diciendo, decía que Él está siendo retenido en los cielos hasta la restauración de todas las cosas. Y comenzaba dándote el ejemplo de que este tiempo estamos restaurando las cosas. Yo estoy pintando, pero así como pinto mi casa, Dios quiere que pinte mi corazón. Así como he arreglado el enchufe de mi lámpara, Dios quiere que restaure el enchufe de mis conexiones, que me conecte con mis hijos, que me conecte con mi esposa, que me conecte con mi hija, que me conecte con las personas con las que no he estado conectando, porque el afán de la vida me distrae de hacer las cosas importantes. Entonces, somos esta casa y quiero darte estos 3 puntos. 1, Dios quiere que edifiques tu casa sobre la roca. En este tiempo, si algo vas a hacer más que ponerle pintura y qué sé yo, es ir a los principios de la palabra. En Mateo 7:24 dice: ¿a qué compararé al hombre que escucha mis enseñanzas y las obedece? No solamente tenemos que escuchar las enseñanzas, y este está siendo un tiempo para que escuches al Señor lo que Él está hablando a tu corazón, que necesitas ordenar. Que escuches cómo necesitas ordenar tus relaciones, cómo necesitas ordenar tu vida. Escucha a Dios, aprovecha esta oportunidad y edifica tu casa sobre la roca. Dice: aquel que escucha y obedece mis palabras es aquel hombre que ha edificado su casa sobre la roca. Y que cuando vienen las tempestades y los vientos de la vida, y cuando viene el COVID-19, o cuando viene
cuando vienen las situaciones difíciles y las crisis, esa casa permanece firme. Y en este momento, si hay algo que te ha hecho sacudir, es hora de que le preguntes a Dios cómo Él quiere que tú cimientes esa parte de su vida sobre la roca. Que salgamos de este tiempo de crisis renovados, fortalecidos y transformados. Otra parte que me impresiona en la Escritura es en 2 de Reyes 21. Al rey Ezequías le dice lo siguiente. Escucha, es muy importante. Dice: Ezequías, ordena tu casa porque ciertamente morirás. Otra vez te lo vuelvo a decir. Al rey Ezequías viene el profeta y le dice: Ezequías, ordena tu casa porque ciertamente morirás. Quiero decirte que esta no puede ser mayor verdad, y no es que sea indolente con las personas que han sufrido pérdida, pero todos vamos a morir un día. Todos experimentaremos la muerte si es que Jesús no regresa antes. Pero si Jesús no regresa antes, esa es la cita ineludible. Así lo escuché un día, es la cita que no podemos evitar. Todos vamos a morir, y el mensaje del profeta es: ordena tu casa. Y me encanta, yo quiero animarte que este sea un tiempo donde ordenes tu casa, porque ciertamente vamos a morir, y tu casa significa tu descendencia, significa todo lo que tienes. Tu casa, eres tú una casa para Dios, pero tu casa también. La casa de David era su descendencia, la casa de Abraham era su descendencia, y tu casa es tu descendencia natural, tu descendencia espiritual. Ordena tu casa, y Dios quiere que en este tiempo edifiquemos nuestras casas en sus principios eternos, que ordenemos nuestras casas. Todo el desorden que está saliendo a la luz ahora en este tiempo de cuarentena es un tiempo maravilloso para que tú puedas ordenar tu casa. Y finalmente quiero dejarte con esta palabra. Dice: dispón tu casa. Primero, edifica tu casa. Segundo, ordena tu casa. Todos vamos a morir y debemos ordenar nuestras vidas para dejar un legado. ¿Y cómo lo hacemos? Me encanta porque dice: dispón tu casa. ¿Y para qué tienes que disponer tu casa? ¿Qué estamos experimentando ahora? Para edificar el reino, para vivir el reino de Dios como nunca antes lo hemos vivido. Este tiempos de crisis es para que meditemos en nuestros caminos. Como decía en Ageo y como decía en Zacarías, es tiempo de que nosotros edifiquemos nuestras casas artesonadas, que nos enfoquemos en nosotros, o es tiempo de edificar la casa de Dios. Es tiempo de edificar los propósitos de Dios sobre la tierra. En este tiempo que estamos siendo sacudidos, que se caigan los velos, que se rasguen los corazones, y podamos poner la mirada en las cosas eternas, en las cosas que tienen un valor eterno. Cada vida en este tiempo que necesita un consejo, que necesita escuchar que en Cristo hay esperanza, que esta crisis es para vida, no para muerte. Que podamos ser esos mensajeros de esta esperanza que tenemos en Cristo Jesús, y que nosotros dispongamos nuestra casa. Y me encanta porque alguien que dispuso su casa fue Josué, precisamente aquel que peleó las batallas, aquel que le creyó a Dios, aquel que lo obedeció, aquel que se paró en los muros de Jericó y los conquistó, aquel que siguió las estrategias de Dios, aquel que también se equivocó pero volvió a ordenar su vida y volvió a encaminarse hacia los propósitos de Dios. Él termina diciendo: bueno, Israel, ustedes decidan qué van a hacer, si van a seguir a Dios o no. Pero en cuanto a mí, dice Josué, en cuanto a mí, mi casa y yo serviremos al Señor. Así que yo quiero animarte en este tiempo con todo mi corazón a que edifiques tu casa sobre la roca, a que ordenes tu casa. Todo lo que esta crisis está trayendo, todo lo que se está removiendo en tu alma, en tu interior, en tu entorno, lo puedas llevar delante del Señor, y que aprendas las lecciones más valiosas, que puedas salir de este tiempo transformado, porque Jesús está siendo retenido. Y quiero decirte algo que está escrito en las palabras: vamos a ir de crisis en crisis. Mientras nos vayamos acercando al regreso de nuestro Señor Jesucristo, las crisis van a ir aumentando, porque Jesús ha dicho que Él va a tener una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Así que Él está siendo retenido, pero mientras está siendo retenido, Él está trabajando en esta casa que eres tú, en esta casa que soy yo. Y Él está preparándonos, porque esa Jerusalén que desciende del cielo va a tener la forma perfecta de esta Jerusalén que está aquí en la tierra, y las dos se unirán y seremos uno con el Señor.
Así que este es un tiempo de crisis, sí. ¿Van a venir más crisis? Sí. ¿Pasarán las crisis? Claro que sí, pero cada crisis nos lleva a un tiempo de dependencia, de aprender y de confiar en el Señor. Quiero dejarte, antes de terminar, con un pasaje, y está en Primera de Pedro, y vamos a cerrar con este pasaje, y voy a orar al final. Así que dice así, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Recuerden que el Padre Celestial a quienes ustedes oran no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí, como residentes temporales. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes, mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Por medio de Cristo, han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y les dio una gloria inmensa. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con un amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. Señor, gracias por tu palabra y gracias por este tiempo de crisis. Hoy día quiero pedirte que en medio de esta crisis saques lo mejor que hay en nosotros, que podamos responder a tu manera, que podamos responder y ver esta crisis como una oportunidad que tú nos estás dando para hacer una pausa y para que tú puedas transformar y sanar y restaurar tu imagen en nosotros. Somos tu templo, somos tus sacerdotes, somos tu reino. Que este reino avance y que toda la iglesia y que cada uno de nosotros se vuelque, Señor, para hacer tu voluntad en esta tierra. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a cada persona y en sus hogares. Y que, como hemos hablado en esta mañana, salgamos de este tiempo llenos de ti, llenos de tu favor, llenos de tu gracia y transformados a la imagen de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.